Por ejemplo, la página de EBI va a tener varias herramientas que pueden ser de utilidad. De hecho, hay una herramienta nueva que se llama AlphaFold. ¿Ah? Esta herramienta, bueno, se va a salir un poquito del contexto, pero esta herramienta es para la estructura tridimensional de proteínas. Hay una base de datos ya de programas, o sea, ahí han alineado, han hecho estructuralmente predicciones de bases de proteínas que son difíciles de modelar. Entonces ya uno lo descarga y ya no tiene que modelarlos. Tendrá unos pocos años esta base de datos. Entonces es como la base de datos que está revolucionando ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es T-Coffee, igual 500 secuencias, máximo 1 megabyte, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho de del programa que uno quiere utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos estos programas, ¿no? Tenemos Closal Omega, ¿no? Tenemos Embos, esta que es más que nada para ácidos nucleicos, y así sucesivamente varios programas, ¿no? Y, por ejemplo, Closal Omega, que es uno de los que se utilizan para herramientas más grandes, por ejemplo, aquí te permite alinear 4,000, máximo 4,000 secuencias, ¿no? Entonces hay una gran diferencia de Moscol o T-Coffee, que solamente alinea 500 secuencias y esta 4,000 secuencias, pero la diferencia es que Mosol y T-Coffee al concentrarse en analizar 500 secuencias, su algoritmo es mucho más exacto que el de Clostal Omega. Clostal Omega se vuelve más relajado, es menos riguroso en los alineamientos para poder alinear 4,000 secuencias. Entonces, aquí va a depender de lo que uno quiera analizar y cuántas secuencias. Por ejemplo, si yo quiero alinear, no sé, 200 secuencias, pues yo voy a buscar el alineamiento o el programa que me genere un mejor alineamiento, que sea riguroso, pero también en el tiempo que yo quiera, ¿no? Y pues va a depender mucho de los alineamientos que uno vaya haciendo, ¿no? De hecho, Clostal Omega, pues lo hacemos en línea, pero hay una versión que se llama Clostal X que uno lo descarga y puede hacer el alineamiento ya con la base de datos en una computadora que uno tenga, ¿no? Esta es de forma de vía internet, que pues también nos genera, no necesitamos instalar nada, solamente los archivos, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes herramientas para, ya acabamos con esta, para poder realizar estos alineamientos, ¿no? Entonces, va a haber alineamientos múltiples, va a haber alineamientos de 2 secuencias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre esos aminoácidos, esos alineamientos? Pues viene siendo más que nada la forma de la metodología que tiene estos alineamientos, es decir, cómo qué algoritmos van a tener, ¿no? Van a ser unos algoritmos más precisos, menos precisos, cómo voy a tomar mi secuencia, cómo la voy a ir tratando, ¿no? Y esto pues va a ser para agilizar o para hacer más, más preciso o menos preciso pues estos alineamientos, ¿no? Entonces,
cuando son alineamientos de 2 secuencias, como ya se los había comentado, nosotros vamos a tener una precisión más adecuada o más cerca, no ser tan heurística por una razón, porque los alineamientos de 2 secuencias, el costo computacional, como son 2 secuencias, puedo darme el lujo de comparar. Lo que hace el de múltiples secuencias, el de 2 secuencias lo toma como base, el de múltiples secuencias toma como base lo que hace la comparación de 2 secuencias, ¿no? Porque siempre vamos a comparar, por ejemplo, la secuencia 1 con la 4000, ¿no? Y tenemos que comparar 4000 veces, pero esas 4000 veces pues se vuelve exponencial, ¿no? Entonces, es muy tardado a nivel computacional cuando son múltiples secuencias. Ahora, cuando son 2 secuencias, hay algo que se llama programación dinámica, lo cual nosotros lo que queremos es identificar el mejor alineamiento que nos genere los programas, ¿no? Queremos la mejor puntuación, ¿no? Les había yo mostrado que había diferentes gaps y de acuerdo a la cantidad de gaps y de huecos que voy a agregar, va a ser la cantidad de coincidencias que puede, ¿no? Pero hay un límite, ¿no? O sea, no puedo agregar 700, 400 gaps pues, para tener todas las coincidencias, ¿no? O una gran cantidad, ¿no? Porque no hay muchas inserciones y deleciones a cada rato, ¿no? Por lo regular son mutaciones puntuales y luego intervienen lo que son las inserciones y deleciones, ¿no? Entonces, para ello, pues hay ciertos algoritmos, una de ellas es la programación dinámica, que es una técnica eficaz de resolución de problemas para una clase de problemas en específico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con programación dinámica? ¿Qué va a pasar? Tenemos un problema grande y lo vamos a dividir en subproblemas. Y a partir de ello vamos a empezar a resolver estos pequeños problemas. Es cuando hacemos una tesis, ¿qué hacemos? Pues la dividimos en diferentes objetivos, ¿no? Tenemos un objetivo general, tenemos objetivos tales, tales, tales que nos va a generar al final un estudio completo, ¿no? Y en programación dinámica, pues nos va a ofrecer pues una solución óptima de los alineamientos de 2 secuencias, ¿no? Pero este tipo de programación dinámica, como ya se los había comentado, se vuelve impráctica cuando son alineamientos múltiples, debido al costo computacional, ¿no? Entonces, aquí para alineamientos múltiples se proponen varios algoritmos heurísticos y van a ser soluciones aproximadas de los alineamientos. El hecho que no sea una solución óptima no quiere decir que esté mal el alineamiento, ¿no? O que nos funcionen los alineamientos múltiples. Al contrario, esa es una solución que nos está generando en un tiempo razonable tener la información, poderla alinear y obtener pues un alineamiento que sea adecuado, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con estos alineamientos heurísticos? En la mayoría de la forma en que trabajan los alineamientos heurísticos es dividir, ¿no? Como yo les comentaba, lo que hacía muchos programas como Clostal es compara una secuencia con cada una, hace alineaciones de subpares, para después irlas juntando, ¿no? Ir alineando e ir generando un bloque, ¿no? Entonces, nosotros podemos alinear 2 secuencias usando programación dinámica. Y obtengo alineamientos subpares son óptimos. Y a partir de esos alineamientos óptimos, voy a generar un bloque de construcción principal. Y así voy a generar pues una base de datos donde voy a tener pares y después junto esa base de datos y después vuelvo a realinear para obtener lo que es un alineamiento de secuencias múltiples. Y ese, en pocas palabras, es
cómo funcionan los alineamientos múltiples en este sentido, donde utilizan programación dinámica, pero basado en pares para poder al final conjuntar todos los múltiples alineamientos, ¿no? Y la alineación de secuencias múltiples pues se va a definir generalmente como una generalización directa de alineación de secuencias por pares, ¿no? Y las aplicaciones prácticas de la alineación de secuencias múltiples se aproxima a la solución, a una solución considerando la alineación por pares de secuencias. Entonces, pues la alineación múltiple pues va a ser un consenso de los alineamientos por pares, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se trabaja, ¿no? Entonces, voy a tener, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre a mis secuencias, X y Y, ¿no? Esas van a ser dos secuencias y cada elemento de una secuencia se llama residuo, ¿no? Entonces, y pues viene siendo ejemplificando cada residuo que va a estar emparejado con Y, que a su vez cada residuo va a ser J. Entonces, no solamente es comparar una secuencia, sino vamos a ir comparando cada uno de los residuos, ¿no? Y si un residuo no coincide, pues tenemos que agregar un espacio, ¿no? Entonces, como se van introduciendo esta información, se va sustituyendo y se va insertando, eliminando residuos para ir alineando nuestras secuencias. Ahora, algo importante, nosotros siempre vamos a ver el alineamiento o la forma en que se va a ir alineando va a ser, en este caso, como son alineamientos globales, siempre va a ser del primer aminoácido hasta el último aminoácido, ¿no? Entonces nosotros aquí pues vamos a ir agregando, ¿no? Los posibles aminoácidos que existan, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, aquí tenemos GA, la glicina, la alanina. Sin embargo, aquí, este alineamiento, que vemos aquí, esta comparación de GA, CAT, aquí nosotros podríamos haber agregado esto, recorrerlo, y la glicina y la alanina, aquí meter los dos huecos al principio, ¿no? Tener dos huecos aquí al principio en lugar de una secuencia de gaps intermedios, ¿no? Entonces aquí, esta sería una aproximación, pero no necesariamente es el mejor alineamiento que tenemos acá, ¿no? Y bueno, en programación dinámica lo que vamos a buscar también es que el alineamiento tenga un sentido biológico, ¿no? O sea, no podemos solo agregar gaps y puntuaciones solamente de forma para encontrar la mejor puntuación, sino también, bueno, ok, vamos a ver si hay algunos dominios, algunos programas lo que hacen ya es ver por modelos de Markov, incluso por redes neuronales, pues van aprendiendo, identificando ciertos dominios o motivos funcionales que nos pueden ayudar a encontrar esa relación biológica. Entonces, nosotros vamos a ir agregando pues estas secuencias y se va a ir calculando, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener diferentes valores, si se dan cuenta, pues es un poquito ya más complicado esta parte, porque nosotros vamos a tener una gran cantidad de residuos que van a coincidir con los residuos, con las secuencias X y Y, pero aparte vamos a tener esos huecos, vamos a tener cada uno de los huecos introducidos, ¿no? Pero puede ser, y aquí va a ser tan complejo dependiendo de la cantidad de la diferencia entre esas secuencias por pares, ¿no? Podemos tener secuencias, podemos tener una base de datos de secuencias que, bueno, van a ser
menos, con una variabilidad muy sutil en el cual, bueno, no va a haber tanta inserción de huecos, pero puede haber alineamientos que sí tienen una cantidad de aminoácidos variables. Entonces, aquí, pues depende de ello, ¿no? Entonces, recuerden que esto, al fin y al cabo, lo hacemos por pares y de ahí nos vamos a un alineamiento global, ¿no? Y por ello, los alineamientos, por ejemplo, Moscow, Coffee, que son los que utilizan un algoritmo más avanzado que Cluster, solamente nos permite alinear pues 500 secuencias en lugar de 4.000 secuencias, ¿no? Ahora, el problema de la ruta óptima y la programación dinámica es que los mejores alineamientos de puntuación se pueden encontrar sin calcular la puntuación de cada alineación individualmente. Entonces aquí nosotros podemos tener esquemas de puntuación de alineamientos actualmente aceptados que se pueden formar de forma recursiva. Y esta forma de hacerlo de forma recursiva es una forma de tratar de que la programación dinámica intente resolver el problema dividiéndolo en subproblemas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es la función recursiva? Este es un proceso en el cual hay pasos finitos que se contiene a sí mismo en una definición y se extraen diferentes instancias de argumentos de una secuencia de argumentos para cada vez que se llama la función. Es decir, el programa va a recordar qué utilizó para hacer el primer alineamiento. Y luego el segundo y el tercero y así sucesivamente. Entonces va a ir guardando todas esas modificaciones que agregó. A eso se refiere a agregar, por ejemplo, huecos, gaps, sustituciones, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo para llegar al alineamiento más óptimo? Lo cual, pues puede traer algunos problemas, algunos que se van a repetir, los que se repiten una y otra vez se van a guardar y otros que no se van a repetir tienden a eliminarse, ¿no? Entonces, al programa se le va enseñando al algoritmo cuál es la función o cuál fue la respuesta que se utilizó para ir calculando cada uno de estos alineamientos óptimos, ¿no? Y eso va a agilizar nuestra forma de alinear de una forma más, pues más rápida y de una forma segura. Ahora, esto va a depender también de qué secuencia se está alineando al principio. Y eso es algo que nosotros no podemos modificar, lo va a tomar de forma azarosa. Entonces, la forma en que va a ir recorriendo el caminito va a ser, si encontró una secuencia de una forma muy rápida, si la primera secuencia que utiliza es una secuencia que se parece o se parece mucho a las secuencias, pues el camino en el cual va a tomar ese estándar, pues va a ser muy similar. En cambio, si son secuencias, tocó la mala suerte de que sean secuencias muy distintas entre sí, pues esos primeros van a ser eliminados como tal, ¿no? Entonces, pero esta función recursiva nos va a funcionar mucho porque solo lo que se, ahora sí lo que se repite va a ser guardado y va a ser utilizado para los siguientes, ¿no? Entonces, si voy a hacer 4.000 alineamientos, yo voy a tener de forma recursiva mi información. Entonces, en los primeros 200, pues voy a ir descartando qué
qué metodología o en dónde introduje los huecos de forma más común, ¿no? ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿Por qué se piensa así? Porque por lo regular comparamos secuencias que tienden a parecerse, ¿no? Los cogemos de una base de datos que tienen una relación o algo por el estilo, ¿no? No solemos hacer alineamientos múltiples de secuencias totalmente que no tengan una... que sean muy distintas, ¿no? No voy a comparar una proteína soluble con una proteína transmembranal. Por lo regular no llegamos a ese sentido, sino comparamos homólogos remotos, homólogos cercanos, y eso es lo que se realiza, ¿no? Entonces, la metodología de recursividad pues nos ayuda pues a determinar pues una ruta óptima, ¿no? Tenemos un alineamiento óptimo, ¿no? Partimos de cuáles regiones se separan, si se dan cuenta el algoritmo va aprendiendo y va cambiando dependiendo de lo que nosotros vayamos alineando de acuerdo a todas las secuencias. Entonces, se va eliminando aquellos algoritmos o aquellas metodologías o formas de cambios que no se repiten, ¿no? Y se va guardando aquellas que sí se van repitiendo, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos pues una cajita donde tenemos nuestro problema, y pues este sería hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces vamos viendo qué camino es el que nos da el alineamiento más óptimo. Entonces, aquí nosotros estamos reduciendo el cálculo y la complejidad de nuestros alineamientos, porque ya no estamos alineando no estamos dividiendo el alineamiento múltiple en dos secuencias, no estamos haciendo alineamientos por su pare de forma independiente, sino a partir del primer alineamiento se va guardando información y nos va a generar una red de conexión en el cual vamos aprendiendo. Es como decir, ok, voy a ir a mi casa, ¿no? Pero ¿qué camino voy a tomar, no? Si tomo el camino más óptimo, o el más largo, el más espinoso, no sé, el que cuesta más, ¿no? Y no nos da las mejores puntuaciones, ¿no? Pues sucede aquí lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a buscar, al fin y al cabo estas secuencias tienden a parecerse, son secuencias que por lo regular son alineamientos, ¿no? Entonces, todo esto nos sirve para ir alineando, ¿no? De forma más óptima nuestras secuencias, ¿no? Bueno, chicos, ya es la 1:30, lo voy a dejar hasta aquí porque ya vimos demasiada teoría. Les voy a pedir, por favor, si es posible, me pueden ustedes van a trabajar con algunas secuencias, ya tienen las secuencias en específico. No, particularmente en mi caso no tengo una secuencia específica. Ok, y... Yo sí las estoy bajando. Ok, bueno, Cristian, ¿verdad? Sí. Si te es posible y quieres que trabajemos con tus secuencias en la clase, estaría bien. Y si no, Sí, perfecto. la próxima semana yo doy unas secuencias y no hay problema para empezar a trabajar y estudiarlas, ¿va? Y si me las puedes compartir para que yo las vaya analizando y revisando, estaría perfecto, ¿vale? Vale. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Es la clase más pesada, de hecho, por ser mucha teoría, pero ya la próxima clase vamos a comparar, vamos a hacer alineación, ya va a ser práctico, ahora sí. Entonces, nos vemos el próximo sábado a las 9 y en cuanto se guarde la información, les envío las diapositivas. Correcto. Gracias. Gracias. Nos Gracias. vemos Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. esta tarde. Luego. Gracias.